Mari Pulamien, Mari Pupeni, Mari Compu Wenui. Estamos iniciando la edición de las 19 horas de Muley Sungum, la propuesta informativa de Walking Toon TV. También, Mari, ¿cómo anda? Mari, Lamien Oscar, Mari Compu Che, Compu Wenui, bienvenidos a todos aquí a Muley Sungum, la propuesta diaria de Walking Toon TV. Nos disponemos ahora a compartir todo el material informativo que tenemos para esta edición. Este martes 28 se dio a conocer la agenda de trabajo de la mesa de diálogo conformada por la Los Blasquén Huinculmapu, organizaciones sociales, la iglesia y expresiones mapuche aquí en la localidad de Bariloche. El objetivo de la mesa de diálogo es intervenir y lograr un desenlace pacífico a la situación. Lo que sucedió martes fue una conferencia de prensa. Allí se dieron a conocer los lineamientos que se van a trabajar. Ahora escuchamos a Orlando Carriqueo, coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. El LOF, Huinculmapu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial. Además, plantean que es necesario tratar en la próxima reunión los siguientes temas: el retiro de la denuncia de parques nacionales a la comunidad Lafken Huinculmapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer de alimentos y abrigos a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta. 2. El INAI sugirió que para avanzar en un diálogo fructífero que permita solucionar la cuestión de fondo relativa al reclamo territorial, es preciso que la comunidad se retire del territorio y que las personas que se encuentran en el territorio estén sujetas a derecho. 3. Los representantes mapuches y organizaciones sociales representadas en la mesa solicitaron garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la comunidad. Manifiestan que es necesario hacerles llegar alimento y abrigo. Se solicita al INAI como representante del Estado Nacional que gestione que se corran los retenes para que se pueda acceder al lugar. 4. La mesa de diálogo acordó enviar la nota al juez para presentar la mesa. 5. La mesa de diálogo solicita la presencia en las próximas reuniones de un representante del Directorio de Parques Nacionales y de los organismos nacionales y provinciales con competencia en la temática de niños, niñas y adolescentes. 6. Con respecto a la situación de los heridos detenidos, las organizaciones y comunidades solicitan su libertad acompañando al pedido de excarcelación del abogado. El INAI ofrece ir a verlo, poner a disposición los dispositivos con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para revisar sus condiciones de detención y, entre otras cosas, solicitar la visita de la Machi que pueda ingresar con el abuelo. Se constituirá una comisión de dirigentes sociales y de derechos humanos y referentes institucionales que participarán de la visita y solicitarán que se permita la visita de la Machi y el ingreso del abuelo. 7. Con respecto a la comunicación hacia el exterior, los integrantes de la mesa acuerdan que en virtud de preservar un ámbito productivo de diálogo, solo se informará sobre la mesa de diálogo a la prensa que se ha constituido a la mesa y el contenido de la presente acta. A esto hay que agregar que, cerrado el acta, el gobierno de la provincia de Río Negro, a través de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Laura Méndez, hicieron llegar la nota con la voluntad de estar presentes en la mesa de diálogo y haciendo hincapié que es una necesidad para estar ahí. En resumen, pero bueno, se va a publicar esa nota también, y que el bloque de concejales informó también del Consejo Deliberante en pleno de la ciudad de Bariloche, un municipio intercultural. También asumió una declaración instando al diálogo y en esta mesa que se acaba de iniciar hoy y que veníamos proponiendo hace días. Continuamos con más información. El intendente Gustavo Genuso recorrió la obra de la calle Mitre
para supervisar las reparaciones provisorias que ya comenzaron a realizar las empresas contratistas. Reemplazarán la laja por hormigón impregnado y macetones dividirán las veredas de la calle, que se reducirá a 3,5 metros. Se estima que las tareas tendrán una duración de 45 días. Nosotros estamos reparando lo más visible, que haga que no haya accidente, que se pueda circular, que el turista y el vecino que circula por la Mitre vea una Mitre un poco mejor. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, supongo que sí, Si no empiezan a aparecer nuevas roturas, supongo que sí. Ayer también apareció una rotura de agua, que ahí está interviniendo ARSA en un lado, que no tiene nada que ver el hecho de la calle, pero hay que sacar, poner, etcétera. ¿Se van a arreglar las veredas, colocar canteros? ¿Cómo va a ser la reparación? Sí, ahí se van a colocar macetones más que canteros, y las veredas que están rotas se van a reparar, sí. ¿Qué se conoce de la otra parte de la obra, de la provincia, el Banco Mundial, la licitación? Sí, no es el Banco Mundial, sino el BID. Se conoce que están en proceso, vinieron a hacer todos los estudios nuevos para ver lo que estaba roto y cómo repararlo, etcétera, y con eso están armando el nuevo pliego de licitación, que lo van a licitar en estos meses. Eso es una obra que, si bien yo voy recibiendo información, ahí la responsabilidad está en el Ministerio de Economía de la provincia, y también a veces nos da una mano Carlos Valeri para seguir todo el proceso. ¿Se logró ajustar al detalle de que este tipo de trabajos no alteren las garantías de la obra original? Bueno, eso lo tiene que decir la UCF, pero ellos nos autorizaron a hacer estos trabajos, ¿sí? ¿Se utilizan fondos únicamente provinciales para la reparación? Más o menos, se usa algo municipal y algo provincial, digamos. Nosotros estamos poniendo gente, camiones, esto y lo otro, esos son todos fondos municipales. Los fondos provinciales es una partida que se asignó para esta reparación. Hay lugares donde las lajas pasan por arriba de la calle, por donde pasan los autos, se rompieron absolutamente. ¿Se va a volver a poner laja en esos lugares? El detalle de lo que se está haciendo lo tiene acá Alfredo y Pablo. Prefiero que se lo pregunten a ellos, que van a saber al detalle lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, ¿sí? Que no dijo que se habían encontrado con otros problemas. ¿Qué otros problemas? Yo te dije de la Belle. No, y lo de la Belle, que ayer se levantó todo un pedazo y pasó un auto y lo rompió. Bueno, el auto pasó porque estaba habilitado para pasar. Pero se van encontrando algunos problemas, por ahí Alfredo te puede contar un poquito más porque los va encontrando él. Estudiantes de la carrera de Biología de la UNCO Bariloche organizaron una feria de plantas solidarias para la Escuela 315 del barrio Malvinas. Esta actividad surgió a partir de acciones del proyecto de voluntariados universitarios Educar para Restaurar, que luego hicieron propios alumnos de segunda y tercer año de las carreras licenciatura y profesorado en Ciencias Biológicas en el CRU. Es una jornada solidaria que empezó con intercambio de plantas entre nosotros. La idea es plantas por alimentos y por útiles a beneficio de la Escuela 315 y de la Fundación Petizos. La idea es traes alimentos o útiles y te llevas una plantita. También tenemos los chicos de la 315, los de sexto grado, que durante todo el año trabajaron en una huerta comunitaria, y ellos lo que trajeron es trabajo de su huerta, todo comestible, y lo van a intercambiar con nosotros, con nuestras plantitas para llevarse a su escuela. ¿Cómo surge la idea y quién está organizando esta actividad? En realidad fue más que nada una idea del grupo de conservación, ¿o no? Sí. Y después lo fuimos armando con los diferentes estudiantes del profesorado y la licenciatura en biología, y fuimos armando un grupito de voluntarios que dijimos, bueno, sí, lo hacemos, y la verdad que salió bastante bien, y la idea es hacerlo más a futuro también, que esto sea como un puntapié para empezar, y que ya sea como más rutinario para poder ayudar también siempre y más seguido a los chicos y a la gente que más lo necesita. ¿Esta es la primera actividad que hacen a beneficio o de alguna manera en solidaridad con la Escuela 315 o han hecho algunas otras? No, nosotros trabajamos desde el voluntariado de parasitología hace 3 años en el barrio Nahuelhue, nuestras Malvinas 1 y 2, y a partir de eso, de recorrer el barrio, caminar el barrio, ver la falencia que tiene la escuela, decidimos esta iniciativa. Y esto es el plan Educar para Restaurar. Es un voluntariado de profesorado y de licenciatura en el que nos acercamos a los colegios y les enseñamos a los chicos cosas como diferencia entre bosque y estepa, conservación y distintas temáticas que nos van proponiendo los profesores. A partir de uno de estos voluntariados surgió la idea de decir cómo podemos ayudar además de ir a la escuela.
y surgió con esto de que todos tenemos plantitas en nuestras casas y vimos una producción exponencial. Dijimos, a 5 por persona vamos a tener un montón de plantas. Bueno, háblenos un poco sobre las plantas, qué tipo valga la redundancia, de plantas están aquí exponiendo y tratando de intercambiar para esta campaña solidaria. La verdad de todo un poco, si se fijan hay una diversidad tremenda, hay un montón de crasuláceas y de cactus, hay bastantes, después hay un montón de plantas de jardín, de flores, hay árboles y bueno, los chicos después trajeron plantas comestibles de invernadero, así que hay acelga, hay rúcula, hay de todo un poco. Así que para todos los gustos. Y cuéntenos cuál está siendo la respuesta de la gente por esta campaña. Y abrimos a las 10 y ya teníamos gente esperando. Así que la verdad es que tenemos muy buena expectativa para el resto del día. Porque ya llegamos y ya había gente que pensamos que era parte de la organización o gente que no conocíamos y ya era gente que se presentó a buscar plantitas. Así que para arrancar empezó re bien. Pablo Pimentel es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de La Matanza. Llegó a nuestra ciudad donde participó de la mesa de diálogo que está conformada por la comunidad, el Love Lafken Huincul Mapu, además de organizaciones sociales, presiones mapuches, la Iglesia Católica y otros actores políticos de la sociedad. Compartimos las palabras de Pablo Pimentel, que se refiere a la mesa de diálogo y la política que tomó el gobierno sobre el tratamiento del tema mapuche. Que vinimos a solidarizarnos, a ponernos, lo primero que quisimos hacer fue ir al LOF y ponernos a disposición de los miembros de la comunidad que fueron brutalmente agredidos. Y yo quiero decirlo porque es la quinta vez que hablo con el juez Villanueva. La primera vez que hablé, y se lo recordé el día 23, jueves 23, 6 de la tarde, que la primera que lo había llamado fue el 31 de julio, que en el marco de una manifestación pidiendo la libertad de Facundo Jones Guala, acá en este lugar él había detenido a 9 personas, todos pertenecientes a pueblos del pueblo de la nación mapuche. Y le había pedido que por favor descomprima la situación y lo deje en libertad. Y yo le dije, usted lo dejó en libertad, pero mire lo que pasó el 1 de agosto. Y él me dijo, pero eso fue en otra jurisdicción. Sí, pero el mismo marco de todo. Todo tiene que ver con todo. Santiago Maldonado se había ido a solidarizar. Y lo que nosotros resolvimos fue venir. Y quiero destacar acá que quien me acompañó y decidió venirse de Neuquén con su coche fue Enrique Proeger. Enrique Proeger es un perito criminalista que vino con su hijo, otro perito criminalista, y dijo, yo voy, pero a acompañarte a vos. Y quiero por lo menos estar de entrada porque no quiero que pase lo que pasó en Cuyamen. Y él como perito se puso a disposición. Y ahora me entero que Sonia Ivanov, que es la abogada que va a representar a Fausto Jones Guala y a Alejandro Lautaro González, que fueron detenidos. Y fueron detenidos, quiero decir, en el marco de hacerse cargo y ser solidario con Rafael. Que Rafael estaba seriamente herido y ellos lo ayudan. Y en el medio de la ayuda lo que relatan es que se muere. Él dice, me muero, no puedo respirar. Y en ningún momento, esto que quede bien claro, abandonaron el cuerpo. Se quedaron al lado del cuerpo y por ese motivo fueron torturados, fueron encintados. Vimos las cintas que tenían, justamente los peritos criminalistas lo que tienen que cuidan el detalle. Y uno de ellos me dice, mirá Pablo, cómo lo tenían. O sea que el pobre brazo de Fausto o Alejandro lo tenían totalmente apretado porque era una cosa muy chiquita. Vinimos por eso, porque la verdad nos duele cada vez que pasa algo con cualquier miembro de la especie humana y sobre todo de los sectores más pobres y sobre todo dentro de los más pobres, los pueblos originarios. Y lo que venimos a plantear acá es que tiene que terminar esta persecución y esta conquista que empezó en 1492 y que no termina. Se ha modificado, se ha modernizado, pero la realidad es que el sistema siempre apoya a los más fuertes. Y acá hubo un acuerdo espurio. Primero nuestro presidente, el presidente de la Argentina, el mío no es porque no lo voté, pero bueno, es el presidente de la Argentina, pasó su primer Navidad, y no es menor el dato, en territorio de Lewis, en su residencia en el Bolsón. La primer Navidad. Y después, el 27 de junio, él se reunió con Bachelet en Chile y le pidió a Bachelet que accionara el pedido de extradición de Facundo Jones Guala.
a las 2 horas de detenido Facundo Jones Guala. A partir de ese momento y antes, en enero, la comarca, toda la región, está militarizada, está llena de agentes de AFI, que es la Agencia Federal de Investigaciones, están judicializando, están encarcelando, están desapareciendo y están matando a miembros de las comunidades mapuche, que lo único que están haciendo es poner en práctica, en todo caso, para los que creemos que hay una Constitución y hay que respetarla, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que habla de la preexistencia, y si hay preexistencia tiene que haber territorio. Si no hay territorio, no hay preexistencia, sería una contradicción. Eso es lo que han puesto en práctica una generación, como la de Facundo Jones Guala, como la de Santiago Maldonado, como la de este joven, muy jovencito, 21 años, de ponerse de pie, terminar con las prebendas diciendo, no, nosotros necesitamos el territorio, ya después no necesitamos nada. Y eso la verdad que lo valoramos y por eso estamos acá. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la campaña denominada VIH 2017 en Bariloche hará test gratuitos en el Centro de Salud del barrio San Francisco III. La jornada será este viernes en la calle San José de Costa Rica, 1150, de allí del barrio San Francisco III, de 10 de la mañana a 16 horas. Sí, como todos los años, el equipo de salud sexual y esta vez con el equipo del Centro de Salud San Francisco III, hacemos la campaña del 1 de diciembre, que es el Día Mundial que se conmemora la lucha contra el VIH y el SIDA. Así que esta vez volvemos a invitarlos, como todos los años, a poder participar de la campaña donde se realizan los test rápidos para VIH. La vamos a realizar el viernes 1 de 10 a 16:30 en el Centro de Salud San Francisco, que bueno, acá mi compañero les va a contar bien los detalles del barrio, de cómo llegar y todos esos detalles para que sea fácil el acceso, pero también tiene que ver con esto de tratar de descentralizarnos del hospital y entender que el acceso de la salud tiene que ser también en los barrios. Por eso es que este año la propuesta es en un centro de salud, así como fue en el mes de septiembre en la esquina de Onelli y Elflain. La idea es salir un poco del centro, un poco del hospital y llegar a los barrios. Antes de que nos comenten cómo llegar al centro de salud, queremos conocer cuál es la situación de Bariloche con respecto al VIH. La verdad que bajo programa, es decir, esta es una enfermedad que justamente por lo importante que es, tiene un programa específico, hay aproximadamente unas 160 personas entre sistema público y privado, que son los que acceden, digamos, ya han accedido al diagnóstico y están bajo tratamiento y seguimiento. Las campañas justamente lo que buscan es poder encontrar a este porcentaje de personas que conviven con el virus pero que no tienen síntomas de enfermedad. Por eso es que las campañas buscan acercar a personas que no están dentro del sistema de salud, es decir, que no se acercan ni al sistema público ni al privado por una enfermedad, sino que es la persona que está sana, la que se siente bien. Así que Bariloche está dentro de las cifras esperables para cualquier ciudad, y lo importante de decir es que la provincia de Río Negro en el último año, es decir, durante las cifras del 2016, es que hemos logrado para este año superar en un más de 60% las personas que se acercaron a diagnosticarse. Es decir, que estas son las ventajas del acceso al test rápido, de poder salir de los centros de salud, es decir, del sistema de salud tan tradicional, de intramuro, acercarnos a la calle, acercarnos al vecino. Eso hace que más de 60% de los rionegrinos hoy cuenten con un diagnóstico y un resultado y pudieran acceder al tratamiento quien corresponda. Todavía existen varios tabús con respecto a la detección del VIH, cómo se trata. Por suerte van disminuyendo los tabú, hoy es una enfermedad, tenemos que aprender a convivir con ella, es una enfermedad crónica más. El tabú lo hacemos justamente lo que no estamos enfermos, así que estos saben que tiene una ley antidiscriminación, antipersecución, antimaltrato, así que, pero es como toda la situación que nos pasa como sociedad, ¿no? Me parece que es bueno hoy no solo hablar de VIH, sino de todo, y reconocernos como ciudadanos, reconocernos como una sociedad más allá de las diferencias, porque eso nos enriquece. Bueno, hablemos puntualmente de lo que estará ocurriendo este viernes en el barrio San Francisco. Bueno, no, la propuesta, como decía Gaby, es dentro de este marco de facilitar el acceso a un estudio que la verdad que es rápido, en pocos minutos se puede conocer el resultado. Este año se eligió el Centro de Salud San Francisco. Como ustedes saben, está en el este de la ciudad, una zona que cada vez va creciendo más.
tiene ya, por lo que tenemos contabilizado, más de 10.000 habitantes. Y si bien está abierto a toda la ciudad, está orientado fundamentalmente a la población de ese sector de la ciudad. Y desde las 9, 10 de la mañana, en el centro de salud, se puede acceder a hacer este test rápido hasta las 3, 4 de la tarde. Así que los invitamos realmente a todas las personas que quieran acercarse, no importa si es hombre o mujer, no importa la edad que tenga, para nosotros es muy importante que pueda hacerse esto, como decíamos, muy rápidamente. Feley Lamuena, ahora vamos a ir a un pequeño corte aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades, más noticias para compartir con ustedes. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. Recordá que comenzaron las tareas de reparación en calle Mitre. Va a ser desde Rolando a Palacios y de Palacios a Beschet. Habrá corte total sobre Mitre, pero no en las esquinas, por lo que se podrá circular sobre las calles perpendiculares. Transitá con mucha precaución. El Departamento de Coros de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad invita a la comunidad a compartir el concierto coral Si Somos Americanos. Va a ser el jueves 30 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón Sandra Galván de la Unter, Elflein 735. Van a participar el Coro de Niños Municipal, el Taller Coral Juvenil Municipal, el Coro Juvenil Municipal de Bariloche y el Coro de Niños del Colegio Verbo Divino de Chile. La entrada es libre y gratuita. Te recordamos que los días de recolección de residuos secos son los días miércoles y jueves. Si querés más información sobre cómo separar, ingresá en www.bariloche.gov.ar. Y si querés programar una charla informativa en tu escuela o junta vecinal, manda un mail a barilochesepara@bariloche.gov.ar. Juntos hacemos más. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ya estamos de regreso con Muley Zungu. Hay novedad, como lo traducimos al castellano. Y continuando con más temas, este lunes 27 finalizó el CIDER Argentina 2017, el primer Congreso Internacional de Desastres, Emergencia y Resiliencia en nuestra ciudad. CIDER Argentina apunta a compartir y brindar herramientas a la región de las experiencias de coordinación y respuesta ante desastres y emergencias. Bueno, el Congreso, que es el Congreso Internacional de Desastres, Emergencias y Resiliencia, tuvo una buena participación de mucha gente. Al principio, el primer día fueron como 150 personas más o menos. Después, como siempre en todos los congresos, baja un poco la cantidad. Habrán quedado unas 100 personas que asistieron los 4 días. Tuvimos disertantes muy atractivos, que hacía que la gente quisiera realmente escucharlos, que la gente que vino de Naciones Unidas y la gente que vino de la Nación, disertantes locales, o sea, fue variado y se habló mucho sobre el tema de coordinación de desastres y de la visión de la parte humanitaria en cuanto a los desastres. Hubo coordinación, se habló un poco o se avanzó sobre este trabajo, ¿no? Pensando, ¿no?, en si ocurriera algún tipo de desastre. Sí, en el Congreso se trataron varios temas. Se trató el tema de coordinación, el tema de asuntos humanitarios, el tema de evaluación en desastres, evaluación en cuanto a cómo trabajar las diferentes áreas de asistencia humanitaria. Se habló para el tema de los niños, se habló de psicología también, se habló hasta de primeros auxilios, en general. Fue muy variado y ya te digo,
creo que la gente se fue muy contenta, tanto los disertantes como los asistentes. A nivel internacional, ¿de qué lugares estuvieron participando? Los disertantes tuvimos disertantes de España, de Inglaterra, de Ecuador, de Nicaragua y de Argentina. Y desde el área que usted preside, que es de Protección Civil, ¿qué balance hacen de este CIDER Argentina que se realizó en la ciudad? Que queremos hacer el segundo. No, nos gustó mucho, fue un buen trabajo, hubo mucho trabajo por detrás, digamos, todo el equipo de Protección Civil estuvo trabajando mucho, el equipo de eventos de la municipalidad tuvo mucho trabajo. Fue un trabajo duro, pero la verdad que estamos satisfechos, la gente estaba muy contenta y se aprendió mucho. Además vino gente de muchas partes del país que aportó también mucho desde los asistentes, ¿no? Aportó mucho a una buena interacción y se conectaron muchas provincias entre sí. Estuvo muy rico, estuvo muy rico. Patricia, de alguna manera el CIDER fue un complemento, podríamos decir, del CIMEX que fue con anterioridad. No, en realidad te juro que primero nació el CIDER, el Congreso fue lo primero que nació en nuestras cabezas y después se vio la oportunidad de que las mismas personas que venían al CIDER podían participar como coordinadores en el CIMEX. Entonces aprovechamos que venía esta gente de Naciones Unidas para armar el CIMEX, que se convirtió finalmente en un CIMEX internacional prácticamente. Era un CIMEX regional que creció, se convirtió en un CIMEX nacional y vinieron equipos de otros países como de Venezuela, de Chile, de Brasil, que también participaron, así que estuvo también muy entretenido. O sea, es una buena práctica, no sabes si decirle entretenido, pero es una buena práctica porque permitió que todos los estamentos municipales, todos los estamentos de respuesta de la ciudad entendieran el mecanismo de trabajo ante un evento muy grande como es un terremoto. Bueno, esperemos que no pase, pero en todo caso ya habría una mínima coordinación y ya habría un protocolo donde todos los organismos estarían de acuerdo en implementarlo y bueno, ¿no? Siguiendo unos pasos a partir de estos encuentros. Sí, en realidad el CIMEX se usa en una evaluación o una hipótesis de riesgo de terremoto, pero sirve para cualquier tipo de evento. O sea, la coordinación que se hizo en un terremoto, que es la de máxima, digamos, la peor que podría pasar, sirve para cualquier tipo de evento. Entonces, esta buena práctica de conformar el COE, de ver cómo ingresa la ayuda humanitaria desde el exterior, y todo ese mecanismo sirve para ver cómo podemos trabajar en cualquier tipo de evento donde se declare una emergencia ampliada. María Nahuel, vocera de la comunidad Los Blasquem Huincul Mapu, brindó declaraciones luego de finalizada la lectura del documento por la mesa de diálogo que se dio a conocer en la UNTER, el sindicato docente. La LAMIEN se refiere a la represión desatada por fuerzas federales, donde el sábado asesinaron a Rafael Nahuel, donde responsabiliza al Estado por el trágico desenlace. Sí, la verdad con mucha tristeza, mucho dolor en nuestro lonco, en todo, porque se fue un Guaychafe, lo mataron por la espalda. Mucha tristeza también tengo por su ñuque. Y también tristeza porque no le pudimos hacer su ceremonia como tenía que hacer los 4 días, porque un mapuche cuando muere, un guaychafe, se le hace la ceremonia 4 días y no le pudimos hacer, porque el Estado argentino todavía no cambia, entonces lo tuvimos que hacer antes, sepultarlo antes. Pero solo queremos pedir justicia y pedirle a todos los lamuenes de distintos lados, a donde estén, que sigan luchando por los territorios, que sigan recuperando territorio, que se sigan reconociendo como mapuche y que sigan peleando como mapuche defendiendo nuestro territorio. Que no se dejen avasallar, que no tengan miedo. La lucha sigue, no se termina. Tiene que seguir para que nosotros tengamos, cada uno en cada comunidad, tenga su territorio y seamos libres como mapuche, que ya no sea mala la justicia, el Estado que los reprima, que los mate. Nosotros le pedimos a la sociedad, no sé a quién se le puede pedir, porque en realidad que el Estado argentino, por lo que veo, trabaja para el que tiene plata, no para el pobre como nosotros.
Quiero pedir justicia, que se haga justicia, que pague ese que largó y mató a mi sobrino, que no esté libre, que pague el Estado argentino, que pague. Y a la ministra y a todos que son cobardes, que no mandó a maltratar a gente que tenía armas, porque nosotros no tenemos armas. La arma nuestra sigue siendo las piedras, lo poquito que había ahí, porque tampoco habían muchas piedras. Pero quiero que sepa la ministra y todo que nosotros no vamos a hacer abandono del lugar, ya estamos ahí, nunca lo fuimos, siempre estuvimos ahí. Si bien nos metieron presos entre mujer y menor de edad que éramos 10. La ministra mandó a atacar a mujeres y a niños, no a personas con armas, porque nosotros no tenemos armas. Entonces que pedimos justicia por nuestros niños, pido justicia por mi sobrino Huaychafe, Rafa Nahuel, y que a ver si alguien puede hacer justicia. Y que este Estado argentino que mandó a reprimir, a ver si puede hacer de alguna manera que el que disparó por la espalda a mi sobrino, después de muerto le seguían maltratando. Y también pido por Milamuene que hoy están detenidos, que también fueron maltratados, que fueron hostigados, que cada momento que estaban esposados le iban, nos maltrataban, le pegaban. Y a mi sobrino que estaba como, no sé, yo estaría en media cuadra, cada vez que lo iban corriendo le iban pegando, le iban tirando la ropa, le pegaban. Bueno, de ahí fue que también le rompieron la cabeza, porque él solamente tenía un disparo, no tenía rota la cabeza. Y Milamuene que lo bajaron abajo, lo bajaron para que no pase lo mismo que pasó con Baldonado. Pero Milamuene no son asesinos, ellos no los mataron. El Estado argentino represor lo mató. Milamuene no. Solo trataron de que él llegue a ese lugar y lo vean, y que pueda ser entregado hoy como ya fue sepultado a su ñuque, a su gente. Y él murió como un guerrero, como un Huaychafe. Y también darle un mensaje a todos los lamuenes que no se acobarden, que sigan luchando por sus territorios, por su gente. Acá en este lugar se va a levantar una autoridad, que acompañen a su autoridad. Hace muchísimos años mataron acá a la última autoridad que había. Y ahora acá tiene mucha gente en distintos lados, cuando hay ceremonias, Milamuene dicen Feley. Y pedían machi, pedían autoridad. Ahora que se va a levantar su machi, no hay nadie casi. Son poco contados los lamuenes que llegan. Y los otros lamuenes no, se quedan arrinconados, avergüenzados o de cobarde también, que quedan en un lugar. Y nosotros no le robamos la comunidad a nadie tampoco. Nosotros negociamos con los Punehuen, con los Puñén, y vamos a seguir luchando, y ese territorio va a ser de nuestra autoridad. Así que si quieren ir a reprimir, el Estado quiere mandar de vuelta, que mande. Nosotros lo vamos a entregar, vamos a luchar con toda la fuerza que tengamos ahí, con otros Punehuen. Vamos a seguir luchando. Continuamos escuchando a María Nahuel del Oblastkem Wincul Mapu. En este último tramo describe la situación de maltrato y represión que tuvieron que vivir los niños de la comunidad. Ese día, ahora que vuelvo a recordarme, una de mi nieta estaba tirada, estaba corriendo, tiene solo 3 años, y la federal corriendo a los balazos. Ella lo único que, no sé si tiene la conciencia de la muerte todavía, pero ella lo único que levantó la mano y dijo, ¿me va a matar? La verdad que como abuela, eso me da mucha tristeza, porque yo no tenía fuerza para defenderla. Ya estaba esposada, estaba golpeada, y a mi nieto que le echaron el gas en la cara, todo, no podía hacer nada. Solo seguir en contacto con los Punehuen para que nos proteja y protejan a mi familia, a mis lamuenes que estaban ahí, a mis niños. Fueron todos maltratados, fueron tratados como grandes, fueron esposados, arrodillados, los alzaban como una bolsa. Mientras que le pegaban a la madre, a nosotros, otros de los efectivos los tenían a ellos de la mano colgando para pegarnos. Y ellos gritaban, lloraban, no le importaba nada.
Eso es la gente que manda a la ministra, a maltratar niños, no a maltratar grandes, a niños mandó a maltratar, mandó a matar por la espalda. Así que no sé de qué habla ella, de tanta sinceridad. Claro, ella tiene el poder para mandar a matar gente, para mandar a maltratar niños, a mujeres solas, que no tenemos armas, que no tenemos nada. Ella los manda a maltratar. Mañula, bueno. Igual queríamos consultarle porque entendíamos que Rafael ahí estaba en la recuperación, más allá de ser parte de la familia, estaba porque buscaba una mejor calidad de vida, ¿verdad? Sí, él quería vivir como mapuche, él había aprendido un montón con nosotros, él viajó a Gulumapo con nosotros también, así que no es hace poquito que está, hace bastante que anda mi sobrino con nosotros, que andaba, y solo quería ser una persona mejor, quería cambiar y tenía un buen corazón, eso lo vimos ayer, no era una persona mala, era una persona luchadora y que quería luchar para ser alguien mejor de lo que era en la sociedad, porque bueno era, un corazón tenía. Lo que sí acá en la ciudad, lo que está ahí y contamina a todos nuestros lamuenes es el alcohol, la droga. Eso debería ser la ministra del Estado argentino, sacar, mandar a que no haya esas cosas para contaminar a nuestras jóvenes. A cualquier joven, no estoy hablando solamente del joven mapuche, sino estoy hablando de todos los jóvenes que hoy en esta sociedad están perdidos por la droga, por el alcohol. María, ¿le puede explicar a la sociedad la importancia que tiene justamente de que en este momento se esté levantando una machi, la importancia espiritual para la sociedad, para que lo entienda? Una machi para nosotros como pueblo mapuche es muy importante, porque la machi viene a curar a nuestra gente, a atender a nuestra gente, a hacer ceremonia, que hace muchísimos años que acá no había. Se hacía ceremonia, pero no por machi. Y bien, sí, ha estado viniendo machi de Gulumapo acá que vienen a levantar ceremonia, pero acá en este lugar no teníamos machi. Ahora se va a levantar una machi. Y estamos renovando todo nuestro quimun, estamos llegando a fortalecerlo y a los lamuenes que están junto a ella. Mucha gente está acompañando a su machi que se va a levantar. Y algo espiritual es entendible. Una machi tiene todo el concepto de la naturaleza, bien preparada también para luchar, para salir a pelear por sus lamuenes, para curar a su gente, para decir del tiempo, para decir muchas cosas. Hay muchas cosas que no se puede explicar y ustedes saben, lamuén, pero una machi tiene todo ese conocimiento ancestral que se le ha entregado, y no cualquiera es machi. Nosotros somos, yo Agata soy lamuén, y se van a empezar a levantar muchísimas autoridades nuestras, mucho. Así que si no los vencieron en el pasado, menos los van a vencer ahora. Estamos preparados para luchar, para pelear y hasta por dar nuestra vida también. Como le veníamos comentando acerca de las reparaciones allí en la calle Mitre, este lunes comenzaron los trabajos de reparación provisoria hasta tanto se definan los nuevos pliegos de la licitación para la finalización definitiva de la obra. Así es, y con relación a esto, Pablo Bullaude, que es secretario de Desarrollo Urbano de nuestra ciudad, se refiere a cómo estará ordenada esta principal arteria. La sugerencia del municipio y lo que hemos tomado decisión de hacer ahora hasta que la obra se termine, digamos que va con parte de esta reparación específica de la estructura de la calle, es reducir el tránsito vehicular, no impedir que pase el vehículo, sino basándonos por un lado en garantizar que la calle no se siga rompiendo y por otro lado, que es muy importante, la seguridad vial, en la preservación del peatón sobre todo, es hacer esta reducción en el paso del vehículo, en el paso de la calzada, de 6,50 metros que tiene hoy a entre 3,50 metros y 4, podría tener hasta 4 metros, lo que garantiza obviamente el paso de un vehículo de seguridad, ¿no? Una ambulancia, un bombero, pero lo que nos da como resultado es la reducción de la cantidad de autos en general y la reducción de la velocidad, que es lo más importante para preservar al peatón. ¿Con qué elementos se va a hacer esa reducción y se va a preservar que nadie estacione?
El tema del estacionamiento se va a mantener en algunos lugares, estacionamientos para ascenso y descenso de pasajeros, no de mercancías ni de logística. Y la división se va a hacer por ahora, como lo que estamos haciendo es una intervención temporaria, con maceteros y bancos de hormigón. De esa manera se va a separar el espacio del peatón o se va a marcar el espacio del vehículo. Permanente, digamos, más allá del arreglo provisorio de ahora, también se va a quedar en la obra definitiva, digamos. Nosotros vamos a hacerlo ahora porque es una intervención del municipio, una decisión del municipio, y se va a hacer la sugerencia a la UPCEFE de que se estudie esta posibilidad, que también está sustentado en un informe técnico que hizo una consultora de Buenos Aires para la UPCEFE, El informe es no solamente sobre el tema tránsito, sino también sobre el estado de avance de obra, donde esta consultora sugiere que se reduzca el paso del vehículo a un vehículo para garantizar la calle de convivencia. O sea, respecto a las esquinas y al tránsito del auto, ¿no? Pero es de lo que habla esta consultora. Pero específicamente, ¿qué se hace en las esquinas? La reducción al paso de un auto. La consultora habla de instalar volardos metálicos. Pero para la reducción del espacio a un auto no era en toda Sí. a lo largo de... Sí. Por eso, y en las esquinas entendí que la idea era algo distinto. No, en la esquina queda un auto, llega un auto a la esquina. Continuamos con más novedades aquí en Muley Zungu, en el marco de la Feria de Plantas Solidarias en la UNCO. Los alumnos de la Escuela Primaria 315 visitaron la universidad y mostraron parte de sus producciones de las ferias de ciencias que desarrollaron durante todo el año. Una linda jornada se vivió ahí en el hall de entrada de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, con esta visita y con esta feria. A propósito de esto, vamos a escuchar a la docente Mirta Videla y a Estrella, Fausto, Nicolás y Belén, que son alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria 315, que nos cuentan sobre la experiencia del trabajo en la tierra y con las plantas. Nosotros recibimos una invitación de la universidad para venir a este encuentro que hacen todos los años, la carrera de biología, y bueno, aceptamos porque teníamos mucho para contar y compartir. Nosotros tenemos un proyecto de huerta que iniciamos este año a nivel institucional, toda la escuela, y donde trabajamos muchos maestros, y bueno, y la idea era poder compartirlo porque el fin de este encuentro en la universidad, los chicos de la carrera de biología, es poder colaborar con nuestra escuela, recaudando alimentos no perecederos, ropa, y nosotros también queríamos aportar para colaborar a nuestra escuela. Los chicos trajeron su trabajo durante todo el año, todo lo que hicieron durante todo el año, y bueno, y no queríamos dejar de comentar la triste situación en la que nos toca vivir muy cerca a toda la comunidad de Bariloche y en especial a la comunidad de la Escuela 315. Lo que pasó con Rafael es muy triste, estamos muy apenados toda la escuela, porque Rafael era un ex alumno de la escuela y tenemos hermanitos de acá, chicos de la escuela, que era su tío, era su primo, era su amigo, así que estamos muy dolidos como comunidad y no queremos queremos que se haga justicia, queremos que siga estando presente en todos. Bueno, perdón, pero necesitaba también expresarlo. Y ellos te van a comentar sobre el proyecto que hicimos que tiene que ver con la tierra, con el valor que le damos nosotros a la tierra, como pueblos originarios, que nos reconocemos muchos de nosotros, y los chicos también. Tenemos muchas familias de pueblos originarios y bueno, el proyecto también se enmarca en esto, en nuestra fundamentación del proyecto, en el valor de la tierra, en la reivindicación de la tierra para nuestros pueblos. ¿Chicos? Bien, chicos, chicas, ¿nos pueden contar un poco qué plantas trajeron aquí a la universidad? Trajimos acelga, habas, achicoria y lechuga y caléndula. Cuando empezamos la escuela empezamos a hacer el proyecto de huerta. Fuimos a conocer viveros, hicimos muchas salidas y después empezamos a conocer más gente y ahí nos fueron diciendo cómo hacer las cosas y ahora estamos con una huerta afuera. Tenemos un invernáculo y plantamos un montón de cosas. ¿Qué hicimos dentro del aula?
¿Nos pueden contar, trabajaron durante todo el año en la escuela para traer estas plantitas, estos plantines? Empezamos como a mitad de año, empezamos a hacer el proyecto de huerta, empezamos con nuestro compañero, sería compañero de la seña, es el Limay. Bien, ¿qué les parece el hecho de trabajar con las plantas, trabajar con la tierra? ¿Les gusta? ¿Están satisfechos? Sí, está lindo, como hay... También había Juan, un compañero igual que un biólogo que nos venía a ayudar igual con la semilla y todas esas cosas. Y bueno, después conocimos a Limay, que nos ayudó con nuestra huerta igual, donde teníamos que plantar. ¿Y cuántos son los chicos y las chicas que están trabajando con las plantas? Y todos los del aula, 32 alumnos. Y eso. ¿Les gusta a ustedes también la experiencia de las plantas, del sembrar, el también verlas crecer y cuidarlas? Sí, nos gusta y ver cómo crecen y las plantamos, y es un proceso sinceramente divertido porque al hacerlo todos hablamos y siempre estamos juntos y es divertido. No es nada de que es aburrido y lo hacemos porque la escuela ni nada. No, es divertido. Y con esta información vamos a hacer una pausa breve, pequeña, corta y después volvemos con más información. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. Recordá que comenzaron las tareas de reparación en calle Mitre. Va a ser desde Rolando a Palacios y de Palacios a Beschet. Habrá corte total sobre Mitre, pero no en las esquinas, por lo que se podrá circular sobre las calles perpendiculares. Transita con mucha precaución. El Departamento de Coros de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad invita a la comunidad a compartir el concierto coral Si Somos Americanos. Va a ser el jueves 30 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón Sandra Galván de la Unter, Elflein 735. Van a participar el Coro de Niños Municipal, el Taller Coral Juvenil Municipal, el Coro Juvenil Municipal de Bariloche y el Coro de Niños del Colegio Verbo Divino de Chile. La entrada es libre y gratuita. Te recordamos que los días de recolección de residuos secos son los días miércoles y jueves. Si querés más información sobre cómo separar, ingresá en www.bariloche.gov.ar. Y si querés programar una charla informativa en tu escuela o junta vecinal, manda un mail a barilochesepara@bariloche.gov.ar. Juntos hacemos más. Continuamos con más novedades aquí en Muley Sungul. Les recordamos que nuestras vías de comunicación pueden hacer a través del mail, allí en walkingtoontv@gmail.com. Y siguiendo con más temas, más novedades, el médico y concejal Ramón Choconi fue uno de los integrantes de la comitiva que llegó el día domingo hasta el lugar donde se encuentran los mapuches heridos de bala en el operativo del Grupo Albatros allá en Villa Mascardi. Choconi relató cómo los vio y en qué condiciones estaban los dos heridos, una mujer y un hombre del Loflasken Winkulmap. Nosotros fuimos a partir de los dos ingresos que hubo por parte de fuerzas federales al lugar, primero el jueves cuando apresan a mujeres y a chicos menores de edad, y luego la aún mucho más grave del sábado, donde
muere un joven Rafael en lo que el gobierno nacional dice es un enfrentamiento. Había mucha incerteza, mucha preocupación si había más heridos, y por frenar esta escalada represiva y encontrar un camino de diálogo que permita sentarse en una mesa para resolver este conflicto. El domingo se conformó una pequeña comisión, se habló con el juez autorizó a que ingresáramos al lugar. Yo fui como médico, ahí atendí a 2 personas con heridas de bala, un hombre en una herida de bala en un codo y una mujer joven con una herida de bala en el hombro, ambos con orificio de entrada y salida, pero cuyas heridas no ponían en riesgo la vida. ¿Sí? El relato que ellos dos hacen es que estaban en un lugar más alto en la montaña y cuando reciben una voz de alto, la gente conoce cómo es el bosque patagónico, es un bosque de árboles de 20 o 30 metros con mucha vegetación, muy cerrado, donde es muy difícil ver más allá de 3 o 4 metros. Entonces, evidentemente las fuerzas federales se acercaron, le dieron una voz de alto y casi inmediatamente empezaron los disparos. El primero le pega a Rafael, que estaba de espaldas. Los tres disparos se los hacen de espaldas, ¿no? Los dos que yo pude constatar y el de Rafael, según el informe de la autopsia, son de espaldas. Ellos dicen que no tenían armas, que no dispararon, las personas miembros de la comunidad, que fueron atacados y las fuerzas federales después de disparar se fueron, ¿no? Este es su relato, que es compatible con las lesiones que yo vi y que fue descrita en la autopsia de Rafael. ¿Sí? El trabajo principal era encontrar un canal de diálogo. Eso fue muy importante, la labor de los abogados que representaban organismos de derechos humanos, del obispo y también creo del juez federal. Creo que entre todos se encontró un espacio de integrantes de la comunidad donde se llegó a un acuerdo, se elaboró un acta que permitiera crear una mesa que finalmente hoy martes se creó, una mesa de diálogo con integrantes de distintos sectores, con miradas distintas, con intereses distintos, pero que todos busquen el bien común, que es zanjar este conflicto a través del diálogo, que es lo que queremos como sociedad. Entonces, por lo que relataban integrantes de la comunidad, ellos desmienten totalmente que hubo un enfrentamiento. A ver, ellos desmienten eso, lo desmintieron en el terreno, y lo que ellos me han contado es compatible con lo poco que yo pude evaluar, que son las lesiones, y también complementándolo con el informe de la autopsia de Rafael. Seguimos escuchando al médico y concejal Ramón Gioconi, que el día domingo formó parte de una comitiva que llegó al Mascardi para atender a los heridos de bala, que fueron revisados y atendidos por Gioconi. Y en esta parte de la nota él se refiere acerca de las declaraciones de la ministra Bullrich y la hipótesis del gobierno nacional. Sí, me llama mucho la atención. De todas maneras, la descripción que hizo la ministra de lo que ella describe como un enfrentamiento, quien conoce el bosque y las características de la vegetación en ese sector, no tiene ningún sentido. Toda una descripción de una escalada de balas de pintura y demás. Se me hace muy difícil, conociendo un lugar, uno se pone a reflexionar en esas palabras y es muy difícil pensar que pudieron tener lugar en medio de un bosque patagónico de caña, de arbustos, pero bueno, que ellos tienen que defender una posición. Yo lamento que sea con palabras que a mí, en mi opinión, se alejan de la verdad. Creo que puede haber una respuesta definitiva si, como en algunos casos se ha dado, las fuerzas federales han usado cámaras, muchas veces filman sus operativos. Ojalá lo hayan filmado en este caso, y sería una defensa y una confirmación para la versión de la ministra, o echaría por tierra esto que ocurre. Hoy tenemos dos versiones, creo que nos va a ayudar a intentar comprender esto, que se haga un peritaje objetivo con peritos especialistas y que puedan decirnos o acercarse a la verdad, que es lo que todos queremos. Con las personas, con los Peña y la Moen, había heridas, ¿no? ¿Había otras personas que están ahí en la comunidad? Sí, de las personas que están en la comunidad son los dos heridos que yo describí. Cuando ocurre, cuando reciben los disparos y las heridas de armas de fuego, y también en el mismo momento que es herido Rafael,
las fuerzas se retiraron, las fuerzas federales se retiraron, no se quedaron, quedaron los 3 heridos sangrando en el lugar y después Rafael es trasladado por 2 compañeros viendo la gravedad de la herida, buscando atención médica, intentando que le salvaran la vida, cosa que lamentablemente no lograron. Bueno, Ramón, como a partir de este viaje, de la visita a la comunidad y a partir de todo lo que está sucediendo en torno a este proceso, a esta reivindicación mapuche, ¿cómo lo analizás vos? Yo creo que toda la sociedad tenemos que analizarlo en su real complejidad y con perspectiva histórica. Bariloche y su zona hay más de 12 comunidades mapuches, esas 12 comunidades tienen su territorio, viven en base a su cosmovisión, pero además están integrados a la sociedad barilochense, van a trabajar en colectivos, sus hijos van a las escuelas, ellos mismos son trabajadores seguramente en comercios o en el turismo o en el Cerro Catedral o en la municipalidad, como lo son muchísimos. Digo, creo que tenemos que entenderlo así, este conflicto no es un grupo aislado, violento, como se describe desde algunos funcionarios nacionales o algunos medios. Me parece que son parte de nuestra comunidad. Y también quiero aclarar algo, yo creo que la ley se debe respetar, todos debemos respetarla, pero la ley no es solamente el Código Penal, la ley no es solamente para penalizar cuando hay un reclamo y sobre todo un reclamo social. La ley empieza en la Constitución Argentina y la Constitución Argentina del 94, la última versión que tenemos, dice que los pueblos originarios son preexistentes, tienen una serie de derechos y uno de ellos es que tengan acceso a tierras suficientes y necesarias para llevar adelante su vida y desarrollar su cultura, y eso no se ha cumplido, ¿no? Y entonces ese incumplimiento de la Constitución Nacional, de tratados internacionales, de muchas leyes provinciales, de nuestra propia Carta Orgánica en Bariloche, hace que a veces se den estos conflictos. Creo que si hubiéramos empezado por ahí, por cumplir la Constitución Nacional, probablemente muchos de estos conflictos no se hubieran dado. Pero también quiero decir que conflictos como este no es el primero, se han dado a lo largo de los años. Digo, si no lo hemos sabido es porque hubo herramientas y hubo voluntad de todas las partes de zanjarlos en una mesa de diálogo. Lamentablemente eso no ocurrió en un segundo momento. Hubo intenciones de que haya una mesa de diálogo, digo, después actuó la justicia federal y ocurrió la muerte, digo, fuerzas federales mataron a Rafael y hoy retomamos un diálogo en una mesa interinstitucional, digo, con un muerto, digo, lo que nadie quiere. Creo que a partir de ahora lo que nos queda como desafío a nosotros como clase política, pero creo como a todos como sociedad, es que no tengamos ningún muerto más por un conflicto social. Esto me parece que debemos trabajar con mucha responsabilidad de acá en adelante. Ahora vamos a escuchar al intendente Gustavo Genuso, que se expresó por el crimen de Rafael Nahuel ocurrido en la zona del Mascardi. Además, le consultamos si el municipio participa de la mesa de diálogo conformada por la Loflafken Winculmapu, organizaciones sociales, la iglesia y expresiones mapuche aquí en la localidad. Sí, yo lo que decía que más allá de las circunstancias que la justicia tiene que investigar, cualquier hecho de la muerte de un vecino de Bariloche es doloroso para toda la ciudad y para nosotros en particular. Máxime viendo la juventud, viendo, digamos, que es el vecino de Bariloche. Para nosotros eso es lo primero. El sentimiento de pesar, de congoja, de que haya personas que hayan salido, digamos, mal, como Rafael. Eso es lo primero que nosotros decimos, que a partir de ahí tenemos que reconstruir toda una serie de cuestiones, pero el dolor está por encima de eso, ¿no? Bien, se está trabajando en una mesa de diálogo. ¿El municipio tiene pensado formar parte, de alguna manera participar? No tenemos pensado, esa mesa ha sido convocada, nosotros no hemos sido convocados, pero me parece que cualquier opción al diálogo, estemos o no estemos, es importante. Ahora el diálogo tiene que avanzar, ¿no? Digamos, hay muchas cuestiones de fondo y hay un marco de la ley que hay que respetar para llevar adelante ese diálogo, pero nosotros alentamos todo diálogo que se dé. Siguiendo con más actividades que se desarrollaron en nuestra ciudad, el Centro Cultural Camino Abierto, que depende del área de salud mental comunitaria del Hospital Zonal Bariloche, participó de las Jornadas Hospitalarias 2017. José Ojeda, operador del Centro Cultural El Camino Abierto, nos hablas de las muestras en esta jornada y de los trabajos que realizaron los usuarios. Estamos presentando una pequeña muestra junto con las jornadas hospitalarias. Nos dio el espacio para poder presentar
la venta de productos que tenemos, tanto cerámica como lo que se hace en la empresa social, que es maquinando. ¿Estos trabajos quiénes los realizan? Los mismos usuarios de Camino Abierto. ¿Y nos puedes hablar un poco de lo que se está mostrando, cómo es el proceso, ¿no?, de elaboración? Sí, acá tenemos la parte que es cerámica y eso lo elaboran los propios usuarios supervisado por un maestro, por un tallerista, y ellos están completamente en la producción, o sea, desde el inicio con la masa hasta que lo meten al horno, las veces que sea necesario, hasta ponerle la laca y volver a sellarlo. El producto terminado es completamente a base de ellos, o sea, ellos lo hacen todo ellos. Después al lado tenemos lo que es de la empresa social Maquinando, que son productos textiles. Ahora lo que tenemos son bolsitas de supermercado y bolsitas de auto, tanto en jean, que están con lavanda, y si no, bolsitas comunes de residuos para el auto. Eso es lo que estamos presentando hoy. Se da en el marco, como decías, de las jornadas hospitalarias 2017. Sí, las de noviembre de 2017, en el marco de las jornadas hospitalarias. ¿Y estas jornadas que incluyen muestras de todo lo que se realiza en el ámbito del hospital? Algunas sí, otras no. Esta es la más grande, por así decirlo, y por eso nos invitaron. En las otras queda como un marco más interno del hospital. Ustedes están aquí porque también Camino Abierto depende del Hospital Zonal. Somos parte del hospital, es un dispositivo, podría decirse que es como una salita más. Por ahí la gente que quiera conseguir estos trabajos, ¿dónde queda Camino Abierto? O por lo menos también conocer el trabajo que realizan con ustedes, los operarios y la gente que asiste. Camino Abierto queda en el barrio Ñireco, en la calle Misiones, atrás de las piletas de Nahuel, Misiones 75. Y ahí el Camino Abierto, como dice el nombre, uno pasa y conoce el lugar, no hay ningún problema. Siempre va a haber alguien que le dé una visita guiada por el lugar. Ahora vamos a las farmacias de turno de este miércoles 29 de noviembre. Farmacia de Tina en Avenida Bustillo, kilómetro 12500. Farmacia El Ustondo en Mitre 379. Y Farmacia Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2. Les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 29 de noviembre. De Tina en Avenida Bustillo, kilómetro 12500. Farmacia El Ustondo en Mitre 379. Y Farmacia Nueva Brown, que se encuentra abierta hasta las 23 horas y está ubicada en Avenida Pionero 195, local 2. Y hasta aquí llegamos con Muley Sungun en esta edición de miércoles 29 de noviembre. Les agradecemos a todos su compañía y los esperamos nuevamente mañana a partir de las 13 horas con más novedades para compartir con ustedes. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Ule Fachan, tu Capeu Cayal la miel.